La herejía de Horus. Fulgrim, por Graham McNeill. Capítulo 9. La Ferrum se deslizaba por la brillante corona de la estrella Carolis. Sus escudos evitaban que lo peor de la tormenta electromagnética dañara los sistemas, mientras que la tripulación buscaba los colectores solares de la Diasporix. Su casco había sido arreglado y los distintos elementos de la superestructura reparados, aunque todavía necesitaría pasar un tiempo en los astilleros para recomponer todos los daños que le habían infligido. El capitán Balan estaba de pie junto a su atril de mando. El enfado por la rutina frustrante y decepcionante de su poco importante tarea ya casi se le había pasado. El padre de hierro, Diederik, estaba junto al control de sensores, al lado de Alexander. Y aunque Balan sabía que no se merecía menos por su fracaso en la elección de la nave, el hecho de tener que compartir el mando de la Ferrum todavía le dolía. Diederik supervisaba cualquier decisión de mando, y había comentado mordazmente todas las órdenes que había dado, pero Balan sabía que su presencia era un necesario recordatorio de los peligros de la caída en exceso de confianza. El cuerpo del padre de hierro estaba extensamente modificado, y había sido reemplazadas hace mucho tiempo sus partes orgánicas, para acercarse a la perfección de la máquina, y el internamiento final en el sarcófago de un venerable dreadnought. ¿Todavía no terminó el barrido de reconocimiento? Le preguntó Balan. Acabo de hacerlo, señor, replicó Xander. ¿Es prometedor? No mucho, señor. Hay tantas interferencias que bien podríamos estar por encima de uno de ellos y no saberlo, explicó Xander, tanto para que se enterara el padre de hierro como su capitán. Muy bien, Xander. Si hay algún cambio, házmelo saber, ordenó Balan. Se inclinó sobre el atril, tratando de recordar periodos de la historia en que los grandes hombres de esas eras hubieran tenido que soportar misiones tan tediosas. No le acudió ninguno a la mente, aunque sabía que la historia tenía que olvidar lo sucedido entre hechos heroicos, y se concentraba en las batallas y en el drama del paso del tiempo. Se preguntaba qué escribirían de la 52ª expedición, de esa gran parte de la cruzada, sabiendo que, con toda probabilidad, él no aparecería. Después de todo, ¿dónde estaba la gloria en recorrer con docenas de naves los límites exteriores de un sol en busca de colectores solares? Recordaba haber leído un pasaje en que Heródotus hablaba de una batalla frente a la costa de la antigua Tierra, conocida como Artemisión, en el norte de Eubea, que tuvo lugar entre dos porosas flotas navales oceánicas. Se dice que la batalla duró 3 días, aunque Balan era incapaz de concebir cómo pudo haber sido así, y se preguntaba cuánto tiempo de esa batalla se habían pasado realmente luchando las naves. Muy poco, sospechaba. Según experiencias de Balan, las batallas navales solían ser cortas y sangrientas, en las que la galera de guerra ganaba rápidamente la posición y embestía a la otra, enviando a su tripulación a la gélida muerte en las profundidades del océano. Alexander lanzó un grito mientras él discurría entre aquellos sombríos pensamientos. ¡Capitán! ¡Creo que tenemos algo! Salió de su melancólica ensoñación, y todos los pensamientos acerca de los largos y vacíos tramos de la historia se desvanecieron ante la emoción que había percibido en el tono de sus oficiales sensores. Sus dedos volaron por la consola de mando y la pantalla se iluminó con el brillo de la estrella. Inmediatamente vio lo que Alexander había detectado, el brillante reflejo de la luz de la estrella parpadeando en las gigantescas y ondulantes velas del colector solar. Detenga la nave, ordenó Balan. No debemos hacerles saber que estamos aquí. Debemos atacar, exclamó Diederik, y Balan se vio obligado a enmascarar su preocupación ante la interrupción del padre de hierro. ¿Acaso la Ferrum no había sido ya víctima de una situación similar? No, dijo Balan. No hasta que hayamos alertado a las flotas expedicionarias. ¿Cuántos colectores hay allí? Preguntó Diederik, mientras se volvía hacia Xander. El oficial de sensores se acercó a su consola, y Balan esperó unos ansiosos segundos mientras Xander trataba de responder al padre de hierro. Al menos 10, pero probablemente haya más todavía que no podemos distinguir, dijo Xander. Las emisiones radiactivas de las estrellas parecen estar más concentradas en esta zona. Balan se apartó de su atril y descendió los escalones que conducían al control de sensores. No importa cuántos haya, padre de hierro, no podemos atacar. ¿Y por qué no? Comentó despectivamente Diederik.
Hemos descubierto la fuente de combustible del enemigo como Lord Manus ordenó. Estoy al tanto de las órdenes de sus órdenes, pero sin naves de combate que la flota para apoyarnos, la Diásplex volvería a desaparecer. Diederik pareció meditar sobre aquello, antes de hablar de nuevo. Entonces, ¿qué sugiere, capitán? Agradeciendo por que el padre de Hierro hubiera accedido a dar crédito a su autoridad, Valan le contestó: esperaremos. Enviaremos aviso a la flota si reuniremos tanta información como podamos sin desvelar nuestra posición. Y después, insistió Dederick, claramente incómodo ante la idea de esperar. Después lo destruiremos, respondió Valan, y recuperaremos nuestro honor. Las cámaras del archivo, a bordo del arbio del emperador, ocupaban 3 largos puentes llenos de estantes dorados atestados de texto de la vieja tierra. Los escritos de esta magnífica colección habían sido laboriosamente recopilados por el archivista de la 28ª expedición, un hombre meticuloso llamado Evander Tobías. A lo largo de muchos años de estudio, Julius había llegado a conocer muy bien a Tobías, y ahora mismo se dirigía hacia el Xantum del anciano en la nave abovedada del puente superior del archivo. Las columnas de mármol se extendían ante él, y un reverencial silencio llenaba las salas con la solemnidad que le correspondía a un vasto repositorio de conocimiento como aquel. Las altas columnas de mármol verde se perdían en la distancia, y los estantes de madera oscura se combaban bajo el peso de los pergaminos, libros y cristales de datos que llenaban los espacios entre ellos. Julius siguió su camino a lo largo del pulido suelo de mármol, en el que flotantes globos de luz proyectaban su sombra por delante de él. Se había quitado la armadura y llevaba únicamente un mono de combate sobre el que se había colocado una camisola de mallas decorada con el águila de los hijos del emperador. Vio en las vestimentas de color beige de los rememoradores, en muchas de las salas secundarias, y servidores descalzos que cargaban grandes cajas de libros pasaron junto a él sin indicarle ni tan solo siquiera una mirada. En unos espacios de las cámaras del archivo distinguió el característico pelo azul de Becca Kinska y consideró brevemente la posibilidad de detenerse para hablar con ella. Estaba sentada en un amplio escritorio cubierto de papel pautado. Llevaba el pelo suelto, rebelde y desaliñado, y tenía puestos auriculares de un grabador portátil. Incluso a distancia, Julius pudo distinguir la extraña música que había inundado el templo Laer. El ensordecedor sonido parecía débil y distante, aunque sabía que debía sonar con toda potencia en los oídos de Becca Kinska. Sus manos alternaban entre la escritura frenética sobre el papel con movimientos sincopados, como estuviera dirigiendo una orquesta invisible. Sonreía mientras trabajaba, pero había algo demencial en sus movimientos, como si la música de su interior pudiera consumirla si no lograba plasmarla en el papel. Así que así es como trabajan los genios, pensó Julius, y decidió no interrumpir a la señorita Kinska y seguir adelante. Había pasado ya un cierto tiempo desde que había ido por última vez a las cámaras del archivo. Sus deberes y la purificación de Laerán le habían dejado poco tiempo para dedicarse a la lectura, y se resentía de su ausencia. Había venido para reintroducirse en el lugar, aunque había dado instrucciones a Lycaon que contactara inmediatamente con él si surgía algo que requiriera su atención. Numerosos escribas y notarios pasaron junto a él, y todos ellos se inclinaron respetuosamente al pasar. Reconoció a algunos del tiempo que había pasado allí, pero no a la mayoría, aunque el mero hecho de regresar a este lugar le proporcionó una enorme satisfacción. Sonrió al ver la familiar figura de Evander Tobías delante de él. El veterano archivista estaba regañado a un acobardado grupo de rememoradores por una infracción en sus estrictas reglas. El anciano detuvo su diatriba y se levantó la mirada para ver a Julius, que se aproximaba. Sonrió cálidamente y despidió los caprichosos rememoradores con su imperioso gesto de la mano. Vestido con una sobria túnica oscura de tela gruesa, Evander Tobías exudaba un aire de conocimiento y respeto que incluso el Astarte reconocía. Su porte era regio, y Julius sentía un gran afecto por el venerable sabio. Evander Tobías había sido antiguamente un magnífico orador en Terra, y había entrenado a los primeros iteradores.
Se había asegurado el puesto de Itadaro supremo de la flota del Señor de la Guerra, pero un trágico cáncer de laringe había paralizado sus cuerdas vocales y le había obligado a retirarse de la escuela de iteradores. En su lugar, Evander había recomendado que su mejor pupilo, Kirill Sinderman, fuera enviado con la 63ª expedición del Señor de la Guerra. Se decía que el propio emperador había acudido junto al lecho de Evander Tobías y había ordenado que los mejores cirujanos y ciberneticistas lo atendieran, aunque lo que realmente sucedió muy pocos lo sabían con certeza. Un capricho del destino le había arrebatado su talento natural para la oratoria y la dicción, pero su cuello y cuerdas vocales habían sido reconstruidas y ahora Evander hablaba con un suave zumbido mecánico que había engañado más de un remador desprevenido que lo había tomado por un anciano incapaz de ladrar con fuerza. ¡Hijo mío!, exclamó Evander, tomando las manos de Julius. ¿Cuánto tiempo sin verte? Mucho tiempo en verdad. Le sonrió Julius, saludando a los remedores que se batían en retirada. ¿Tus niños siguen haciendo travesuras? Estos, bah, jovencitos presuntuosos, refunfuñó Evander. Uno podría pensar que la selección para convertirse en armador implicaba cierta firmeza de carácter y un nivel de inteligencia superior a la de un piel verde, pero esos imbéciles parecen totalmente incapaces de encontrar nada en un sistema perfectamente simple de recuperación de datos. Me confunden, y temo por la calidad del trabajo que será legado de esta expedición, si estos simplones son los encargados de dejar constancia de los gestos de la Gran Cruzada. Julius asintió, aunque tras haber visto el complicado sistema de archivo de Evander, podía entender perfectamente las posibilidades de perderse en él tras haber pasado muchas infructuosas horas tratando de conseguir un fragmento de información. Sabiamente, decidió guardarse eso en su propia opinión al respecto. Contigo aquí para recopilar información, amigo mío, estoy seguro de que nuestro legado está en muy buenas manos. Eres muy amable diciendo esto, hijo mío, dijo Evander. Pequeñas bocanadas de aire surgían de la plateada prótesis de su garganta. Julius sonrió ante la continua referencia de su amigo al término hijo mío, pese al hecho de que él era muchos años más viejo que Evander. Gracias a la cirugía y las modificaciones que había sufrido el chasis de carne y hueso de Julius para convertirlo en Astartes, su fisiología era prácticamente inmortal, aunque le confortaba pensar que Evander era la figura paterna que jamás había conocido en Chemos. Estoy seguro que no has venido aquí para observar la calidad de los remadores de la flota, ¿verdad?, preguntó Tobías. No, dijo Julius, mientras Tobías se daba la vuelta y se alejaba entre los montones de estantes. Camina conmigo, hijo mío. Caminar me ayuda a pensar, dijo por encima del hombro. Julius siguió al erudito, lo alcanzó rápidamente y a continuación redujo su paso para no dejarlo atrás. Sospecho que estás buscando algo específico. ¿Tengo razón? Julius dudó, todavía inseguro de lo que estaba buscando. La presencia de lo que había visto y sentido en el templo Laer todavía moraba en su mente como un virus, y había decidido que debía tratar de averiguar algo más por su cuenta, pues aunque había sido vil y alienígena, sentía una terrorífica atracción por todo aquello. Tal vez, reconoció Julius, pero no estoy seguro de dónde podré encontrarlo, ni siquiera dónde se supone que voy a empezar a buscar. Intrigante, dijo Tobías. Aunque si debo serte de alguna utilidad, necesitaré algo más para empezar. Supongo que has oído hablar del Templo Laer, ¿no?, preguntó Julius. Sí, que he oído hablar de él. Y me suena un lugar terriblemente maligno, demasiado espeluznante para mi sensibilidad. Sí, era como nada que haya visto jamás. Quería saber algo más cerca de ello, porque noto cómo mis pensamientos regresan una y otra vez hacia él. ¿Por qué? ¿Qué es lo que te cautivó tanto de él? ¿Cautivarme? No, no es lo que quiero decir, protestó Julius, aunque sus palabras sonaban vacías, incluso para él, y pudo ver que Tobías percibió la mentira en aquellas palabras. O quizás sea eso, admitió Julius. No creo que haya sentido nada similar, excepto cuando me embarazaron por una gran obra de arte, una poesía.
Todos mis sentidos cobraron vida. Desde entonces todo es gris y cenizo para mí. Recorro las salas de esta nave, salas que están llenas de obras de los mejores artistas del imperio, y no siento nada. Tobías sonrió y asintió con la cabeza. Realmente que ese templo debe ser maravilloso, puesto que ha causado este efecto sobre tanta gente. ¿Qué quieres decir? No eres el primero que viene a mis archivos buscando información sobre esas cosas, ¿no? Tobías negó con la cabeza, y Julius pudo ver una silenciosa diversión en sus ancianos rostros, mientras le contestaba. Muchos de los que han visto el templo Laer han venido en búsqueda de iluminación acerca de lo que sintieron entre sus paredes. Rememoradores, oficiales de ejército, astartes. Parece que ha causado una profunda impresión. Casi habría deseado haberlo visto por mí mismo. Julius negó con la cabeza, aunque el anciano archivista no vio el gesto mientras se detenía junto a una estantería llena de libros encuadernados en cuero con rebordes dorados. Los lomos de los libros habían desaparecido y, evidentemente, ninguno de ellos había sido leído desde que se colocaron en la estantería. ¿Qué son estos libros?, preguntó Julius. Estos, hijo mío, son los escritos de un sacerdote que vivió en la era anterior a la llegada de la vieja noche. Se llamaba Cornelius Blake. Un hombre que fue tildado de genio, místico, hereje y visionario. Todo ello muchas veces y el mismo día. Debió vivir una vida muy interesante, apuntó Julius. ¿Sobre qué escribió? Sobre todo lo que creo que tratas de entender, hijo mío, dijo Tobías. Blake creía que solo a través de numerosos experimentos podía un hombre entender el infinito y recibir la gran sabiduría que procede de seguir el camino de los excesos. Su obra contiene una rica mitología en el que trabajó para codificar una serie de ideas espirituales con las que crear el modelo para una nueva y desenfrenada era de experiencias y sensaciones. Algunos dicen que era un sensualista, que mostró una lucha entre la permisividad de los sentidos y la moral restrictiva del régimen autoritario bajo el que vivió. Otros, evidentemente, simplemente lo acusaron de ser clérigo caído y un libertino con delirios de grandeza. Tobías se enderezó y tomó uno de los libros de la estantería antes de seguir hablando. En este libro, Blake habla de su creencia de que la humanidad ha de darse gusto y disfrutar todas las cosas para que pueda evolucionar a un nuevo estado de armonía, que será más perfecto que el original estado de inocencia del que creía que había sido erguido en nuestra raza. ¿Y tú qué piensas? Yo creo que esta idea de que la humanidad puede superar las limitaciones de sus 5 sentidos para percibir el infinito es maravillosamente imaginativa, aunque por supuesto su filosofía muchas veces era el pensamiento degenerado que implicaba entusiasmos que eran considerados escandalosos para esta época. Blake creía que aquellos que refrenaban sus deseos lo hacían únicamente porque son demasiado débiles para controlarse. Él mismo no sentía culpabilidad alguna. Puedo entender por qué lo tildaron de hereje. Cierto, dijo Tobías. Aunque esta palabra ha caído más o menos en desuso en el imperio gracias a la gran obra del emperador. Sus raíces etimológicas se encuentran en las antiguas lenguas de la hegemonía olímpica, y simplemente significa una elección de creencias. En el tratado contra Ereaes, el erudito Irenaeus describe sus creencias como devoto seguidor de un dios que llevaba mucho tiempo muerto, creencias que más tarde se convirtieron en la ortodoxia de su culto, en la piedra angular de muchas grandes religiones. ¿Y esto la convirtió en una palabra de sentido peyorativo?, le preguntó Julius. Vamos, hijo mío, creía que te había enseñado mucho mejor que eso, dijo Tobías. Siguiendo la lógica de Irenaeus, sin duda podías percibir que la herejía no tiene únicamente un significado objetivo. La categoría existe solo desde el punto de vista de una posición dentro de una sociedad que se ha definido previamente como ortodoxa. Cualquiera que propugne ideas o acciones que no estén conformes con ese punto de vista puede ser percibido como hereje por los demás dentro de esta sociedad, que está convencida de que es su visión ortodoxa. En otras palabras, la herejía es un juicio de valor, la expresión de una concepción
desde el interior de un sistema de creencias establecido. Por ejemplo, durante la Gran Unificación, los adventistas paneuropeos tienen la secular creencia de que el emperador era una herejía, mientras que los ancestrales adoradores del bloque indonésico consideraban el ascenso del poder del déspota Kalagana como una gran apostasía. Así pues, Julius, para que exista una herejía, debe existir un sistema autoritario con un dogma o creencia considerado ortodoxo. Entonces, ¿me está diciendo que ya jamás podrá existir una herejía, puesto que el emperador ha demostrado la mentira de creer en falsos dioses y adorar cadáveres? En absoluto. El dogma y las creencias no dependen de la predisposición en crear una figura divina o en la cobertura de la religión. Pueden simplemente ser un régimen o una serie de valores sociales, como los que estamos llevando a la galaxia ahora mismo. Supongo que resistirse o rebelarse en su contra puede fácilmente considerarse herejía. Entonces, ¿por qué debería querer leer estos libros? Parecen peligrosos. Tobías agitó la mano con un gesto claramente displaciente. Al contrario, como habitualmente les a mis discípulos en la escuela de iteradores, una verdad que es contada como malas intenciones triunfarán de todas las mentiras que pueden inventarse. Por lo que nos corresponde a nosotros conocer todas las verdades y separar las buenas de las malas. Cuando un iterador habla de la verdad, no lo hace únicamente para convencer a aquellos que no la conocen, sino también para defender a los que la conocen. Julius estaba a punto de preguntar más cosas, cuando el microreceptor que llevaba en la oreja soltó un chasquido, y a continuación oyó la excitada voz de Lycaon. «¡Capitán!», dijo Lycaon. «Tiene que regresar inmediatamente». Julius se acercó al microcomunicador que llevaba en la muñeca, a la boca para contestar. «Ahora mismo voy. ¿Qué ha pasado?» «Los hemos encontrado», le informó Lycaon. «A la Diasporex. Tiene que regresar inmediatamente». «Ahora mismo», confirmó Julius, notando algo inusual en la voz de Lycaon, incluso por encima de la distorsión del comunicador. ¿Hay algo que más que deba saber? «Será mejor que lo venga a ver por sí mismo», replicó Lycaon. Fulgrim recorrió con zancadas furiosas toda la longitud de sus estancias, hacia el ensordecedor sonido de los fonemisores. Cada uno emitió una tonada distinta, retumbantes obras orquestales, la martillante música de las tribus de la base de una colmena, y por encima de todas ellas, la música del templo Laer. Cada una aullaba discordantemente con las demás, mientras el sonido llenaba sus sentidos con salvajes imágenes y la promesa de inimaginables posibilidades. Su temperamento bullía justo bajo la superficie ante las acciones de su hermano, pero no podía hacer nada excepto esperar atrapar la 52ª expedición. Que Ferrus hubiera actuado en solitario demostraba una falta de respeto que enfurecía a Fulgrim, y desmontaba sus cuidadosamente trazados planes respecto a la Diasporex. El plan era perfecto, y Ferrus lo iba a echar todo a perder. La idea surgió rápidamente, y acompañada de tal veneno que Fulgrim se quedó conmocionado por su intensidad. Si su querido hermano había actuado impetuosamente, pero no debía haber sospechado que Ferrus sería incapaz de contener su furia medusiana que corría por sus venas. «No, tú hiciste todo lo que pudiste para controlar su rabia. Su impetuosidad será causa de su perdición». Fulgrim sintió un escalofrío recorriendo el espinazo, cuando ese pensamiento, sin duda surgido en los más siniestros recovecos de su ser, surgió en su cabeza. Ferrus Manus era su hermano primarca, y aunque había algunos entre los que eran considerados como ellos, que Fulgrim consideraba amigos íntimos, ninguno estaba tan cerca de ser considerado su hermano como Ferrus. Desde la victoria en Lairán, los pensamientos de Fulgrim se habían vuelto hacia su interior para desgarrar lo más profundo de su conciencia, desenterrando un ácido resentimiento que ni siquiera sabía que existía. Cada noche, mientras yacía en su cama de seda, una voz le susurraba al oído, y lo seducía con sueños que jamás recordaba y pesadillas que no podía olvidar. Al principio pensó que se estaba volviendo loco, que un último truco maligno de los Lair había empezado a mermar su cordura, pero había desechado esa idea, por absurda pues.
¿Qué podía afectar así a un ser perfecto como un primarca? Entonces, se había preguntado si estaba recibiendo algún tipo de mensaje telepático desde muy lejos, aunque él no poseía ningún potencial psíquico. Magnus de Próspero había heredado los poderes precognitivos y el potencial psíquico de su padre, un regalo que, desgraciadamente, lo había distanciado de sus hermanos, pues nadie confiaba que tal poder no tuviera asociado un precio o unas consecuencias. Al final, llegó a aceptar que la voz era, de hecho, una manifestación de su subconsciente, una faceta de su propia mente que articulaba las cosas de manera que él no podía decir, y destruía los engaños que su mente consciente creaba, para protegerlo de las barreras que la sociedad le había impuesto. ¿Cuánta gente podía afirmar que disponía de un consejero tan honesto como su propia mente? Fulgrim sabía que debía dirigirse al puente, que sus capitanes necesitaban su guía y sabiduría para orientarlos, pues se dirigían a él para todo, y él mandaba toda la actitud y carácter de su legión, que es como debía ser. Pues, ¿qué es esta legión sino una manifestación de tu voluntad? Fulgrim sonrió ante ese pensamiento y elevó el volumen del fonemisor, que reproducía la música grabada en el templo Lair. La música penetraba en su interior, su sonido sin tono ni melodía, pero primogenio en su intensidad, despertaba un deseo de cosas mejores, de cosas nuevas, de cosas grandes. Recordó el deseo, su regreso a la superficie de Irán, y ver a Becca Kinska en el templo con las manos levantadas al cielo, con la cara humedecida por lágrimas mientras grababa la música del templo. Ella se había vuelto para mirarlo, a la cara en cuanto entró, cayendo de rodillas por la pasión hacia la música alienígena que la envolvía. «Debo escribir esto para ti», gritó ella. «Debo componer algo maravilloso. Será la maravilla en tu honor». Sonrió al recordarlo, sabiendo que las maravillas que ella compondría para él serían sin duda increíblemente extraordinarias. La Fénice estaba sufriendo grandes renovaciones, con excéntricas pinturas y grandes esculturas realizadas por aquellos que también habían visto la superficie de la Irán. Si había habido pensamientos inconscientes acerca de por qué solo ellos debían recibir encargos, lo había olvidado, pero lo adecuado de la decisión le complacía igualmente. Las más importantes de esas obras serían una inmensa pintura del propio Primarca, una obra magníficamente ambiciosa que le había encargado a Serena de Angelus, con posterioridad al ver el trabajo que había empezado a realizar después de la victoria en la Irán. Una obra llena de vida y emoción que hacía que el corazón le doliera ante tanta belleza. Había posado para Serena de Angelus en varias ocasiones desde entonces, pero debía encontrar el tiempo de relacionarse con ella de forma más adecuada, cuando la Diásporex hubiera sido destruida. Pronto, la orgullo del emperador resonaría con la música de su creación, y sus guerreros la llevarían a todos los rincones de la galaxia, para que todo el mundo tuviera la posibilidad de escuchar tanta belleza. Su humor se agrió a ver hacia el otro extremo de sus aposentos, y ver el montón de mármol manchado que había quedado de sus intentos de crear algo bello. Cada golpe de cincel lo había dado con una precisa habilidad. Las líneas de la anatomía del modelo eran perfectas, pero había algo indefinitivamente erróneo en la escultura. Algo que eludía su entendimiento. La frustración lo había conducido a destruir su obra, y la había reducido a cascotes con 3 golpes de su espada pateada. Tal vez Ostian de la Foix podría instruirlo acerca de los errores que había estado cometiendo, aunque le irritaba que él, un primarca, tuviera que consultar a un mortal. ¿No había sido creado para ser el mejor en todo? Sus hermanos habían heredado aspecto de su padre, pero le rodía la duda de que tal vez el accidente de casi destruir a los hijos de sangre del emperador al nacer hubiera codificado algún defecto oculto en sus materiales genéticos, que regresaba para perseguirlo en las oscuras noches de vigilia. Era su propia naturaleza una venganza, una ligera máscara de perfección que cubría los núcleos fallos e imperfecciones. Todas estas dudas le eran extrañas, aunque el horror que se había alojado como un cáncer en su pecho.
Se sentía como si los sucesos que ocurrían se le estuvieran escapando entre las manos. La batalla contra los Lair había sido por pura vanidad. Ahora lo sabía, pero había sido vencidos, y eso era lo que los remadores contarían. Resaltarían el elevadísimo número de bajas que habían causado, pero que atormentaba sus sueños con imágenes de los caídos, guerreros con nombres que conocía y recuerdos que compartía. En esos momentos, Ferrus corría impetuosamente para enfrentarse a la flota de la Diasporex, que sus naves de exploración habían descubierto, y ya estaba próximo a los colectores solares. La familiar rabia hacia su hermano salió nuevamente a la superficie. Todos sus años de amor y los siglos de amistad se habían visto manchados por su última traición. Él te avergüenza con esas acciones y debe ser castigado. Julius escuchó los informes del comunicador que crepitaban en los altavoces y observó a los oficiales supervisores mientras desplegaban el plan de batalla sobre la mesa de operaciones con líneas de color verde y brillantes. Sin consultarlo con el primarca y los hijos del emperador, Ferrus Manus había ordenado que la 52ª expedición avanzara a toda máquina hacia la estrella Carolis, en respuesta al descubrimiento de los colectores solares por parte de la Ferrum. La Diasporex había reaccionado al impetuoso avance y se apresuraba a recuperarlos. Al contrario que en escenarios anteriores, no iba a tratarse de una emboscada para atacar y huir. Pero a Julius le parecía evidente que sin la puntual ayuda de las naves de la 28ª expedición, los de la 50ª no podían evitar que la Diasporex escapara una vez más. El puente del orgullo del emperador estaba silencioso. El quedo de la tripulación y el crepitar de las máquinas eran los únicos sonidos que se oían. Julius deseaba que hubiera algún ruido, que pasara algo fuera de lo ordinario, para que todo el mundo fuera consciente de que, sin la presencia de Fulgrim, las cosas no eran como deberían de ser. Había un gran agujero en el puente que normalmente llenaba el carismático liderazgo de Fulgrim, pero la rutina de la tripulación del puente seguía su curso como siempre, y consideró que su inestabilidad ante la ausencia del primarca era exasperante. El capitán del avión emperador, Lemuel Aciel, un guerrero tan acostumbrado a seguir órdenes del primarca que no había dado ninguna por iniciativa propia, simplemente se había enviado a los hijos del emperador tras las manos de hierro. Julius puede notar que éste se encontraba perdido sin la tranquilizadora presencia de su amo y señor junto a él. Incluso sus otros capitanes parecían ajenos, y tuvo que luchar para controlar su temperamento ante sus poco atentos sentidos. Solomon, que hacía muy poco que había regresado del servicio activo, miraba intencionadamente el mapa general, aunque quedó satisfecho al ver que Marius tenía la misma expresión de disgusto. Jules estaba volviendo incontrolablemente furioso. Deseaba que alguien rompiera el silencio y la monotonía del puente, y comprobó que estaba apretando los puños. Luchó contra el deseo de golpear las caras de algunos de los tripulantes del puente únicamente para sentir algo diferente a la imposibilidad que sus sentidos le mostraban. ¿Estás bien? Le preguntó Solomon, que estaba junto a él. Pareces tenso. Es obvio que soy tenso, le espetó Julius. El sonido de su propia voz era un agradecido descanso para su estrés y disipaba parte de su rabia por medio del volumen. Ferrus Manus ha lanzado su flota directamente contra la Diasporex, y nosotros hemos de alcanzarlo y librar una batalla sin plan ni perfección alguna. Las cabezas se volvieron hacia el exabrupto, y Julius sintió como una curiosa sensación de euforia recorría su cuerpo. Había dejado anonadado a Solomon, y sintió que el exquisito cosquilleo de dejar que sus pensamientos escaparan de la correa del control. Calma tus ánimos, dijo Solomon, sujetando con fuerza por el brazo. Es cierto que los manos de hierro han empezado sin nosotros, pero esto puede favorecernos. Seremos el martillo que golpee el yunque de los manos de hierro. La idea de la batalla extinguió su rabia anterior, y la idea de que iban a luchar de forma desestructurada y sin un plan le provocó un satisfactorio escalofrío de expectación. Tiene razón, dijo. Esta es exactamente la razón de que estemos aquí. Solomon lo miró inquisitivamente durante un segundo antes de volver su atención a la mesa de operaciones. Ya no falta mucho, dijo,
Tras unos instantes de liberación. ¿Para qué? Quiso saber Marius. Para la matanza, respondió Solomon, y Julius sintió como su pulso aceleraba. Bueno, hermanos de batalla, aquí el capítulo número 9. Una disculpa por la tardanza. Muchos de ustedes sabrán que la universidad y los estudios no dan ninguna tregua ni incluso las primeras semanas. Espero que me tengan paciencia para el próximo capítulo y nos veremos cuando este llegue. Bonita semana y fin de semana. Se despide su lamentador.